Se nota que yo con la Navidad, nada, ¿verdad? Se nota. Ya lo dejo. Hola, ¿qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos a un jueves de reseña. Una reseña nicho y una reseña que quiero hacer porque sea un poco más light. Porque últimamente estoy haciendo unos vídeos eternos. Y oye, está bien de vez en cuando, pues oye, uno se explaya con el charloteo, pero en fin, no todo puede ser así. Así que bueno, hoy me gustaría hablaros de uno de los perfumes de la cajita de Unico, concretamente el Herba Pura de Cherhoff. Llevo unos 15 días ya jugando con él, o sea que ya tengo una idea bastante hecha de lo que es el perfume para mí, este de aquí, y vengo a compartirla con vosotros. Así que nada, si os interesa, quedaos que empezamos. Para empezar, me gustaría daros unas pinceladas de la marca. Cherhoff es una marca nicho italiana y ha absorbido, por así decir, a los perfumes de Sospiro. Entonces, este perfume pertenecía a esa línea, a la línea de Sospiro, bueno, esa línea, esa marca independiente, pero como el dueño es el mismo, pues este año ya directamente lo ha reembotellado bajo la marca de Cherhoff, pero el perfume es el mismo. Es decir, si conocéis el Herba Pura de Sospiro, son iguales. No sé si habrá algún tema de reformulaciones o ya sabéis todas esas cosas, pero realmente la fórmula y todo es lo mismo. Entonces, bueno, ahora mismo en Cherhoff se encuentra bajo la colección Velvet Collection y las narices detrás de este perfume son Laura Santander y Christian Carbonell. Este perfume, bajo la marca Cherhoff, se ha lanzado en 2019, pero ya llevaba unos años en el mercado, como digo, entonces no es un completo desconocido. De él había leído maravillas y le tenía curiosidad, la verdad, a ver, ese cítrico tal, no sé, tenía yo la cosilla. De esta marca yo no había probado nada hasta la fecha, entonces tampoco lo puedo comparar con otros compañeros de estantes porque no sé cómo rinden, no sé, hay unos cuantos que me llaman la atención, pero bueno, ya los iré probando poquito a poco, piano piano. Así que bueno, vamos con lo que es Herba Pura. Herba Pura es un perfume de la familia oriental frutal, está un poco ahí, juega ahí como con las dos ligas, ¿no? Por un lado vamos a tener notas súper dulces, como vamos a tener las frutas, vamos a tener vainilla, pero van a estar siempre contrarrestadas por la acidez de los cítricos, vamos a tener el almizcle, el ámbar, entonces va a estar ahí como una liga, que es lo que le va a hacer un perfume unisex. En ningún momento se nos va a decantar demasiado hacia uno de los lados, y es que el femenino suele ser siempre el más dulce y el masculino un poquito más amargo, pero así como un poquito. Bueno, pues este perfume en todo momento es como que está ahí el señor Cherhoff dentro, ahí atando bien las notas para que ninguna se nos descontrole. Y es que al inicio es un limón tan realista, súper bonito. O sea, los primeros minutos es como ver a alguien cortando su limón, salpicando las gotitas. Una chulada. Después de este limón tan refrescante, lo que van a empezar a aparecer son las notas del almizcle. Yo y el almizcle no es que nos llevemos demasiado bien, es una nota que yo creo que a mí no me va. Que no es que, a ver, cuando hablo yo de que una nota no me gusta, que tal, que no sé qué, es a mí cómo me queda. No que odie las fragancias de almizcle, no, por ejemplo mi madre es doña almizcles, le encantan los almizcles y le quedan bien, pero es que a mí no. Entonces bueno, cuando ya empieza a aparecer el almizcle y yo empiezo a decir ¡ay, creo que me he equivocado! Don't worry, be happy, porque aparecen las frutas. Aparecen frutas muy dulces. Yo creo que entre esas frutas está el melocotón, le noto ahí esa dulzurilla ahí, esa que me gusta. Entonces es como que lo equilibra, ¿no? Vuelve otra vez, no se sale del camino, sino que vuelve ahí al unisex. Conforme van pasando las horas, el perfume va subiendo el almizcle, va subiendo, es como que se nos está yendo otra vez un poquito más hacia el lado masculino, pero enseguida, bueno, quien dice enseguida, dice ya cuando llevan unas horas de evolución el perfume, la vainilla y el ámbar aparecen. Entonces le aportan dulzura, le aportan calidez al perfume, pero también le aportan seriedad, hacen que no te salgas, tú mantente unisex. Entonces me parece un unisex súper equilibrado, me ha gustado mucho la evolución que tiene y creo que el aroma es muy bonito. Lo que pasa, problema, es diciembre, hace mucho frío. Este perfume yo creo que pide a gritos un clima un poquito más templado, un clima un poquito más húmedo, porque el frío seco de aquí le hace polvo
he leído reseñas de gente que le parece una bestia en duración, en estela, ¡buah, la leche, tal! Esto conmigo se ha portado como un menino, porque 7 horas con una estela bastante suave, entonces... ahí eso me ha decepcionado un poquito. Pero bueno, también os digo que yo creo que el clima le está pasando muchísima factura. Este perfume yo le veo mucho más pues para una primavera, para un veranito, así un día tal. Creo que puede quedar muy chulo, entonces bueno, ya cuando lleguen esas fechas ya lo probaré. Pero sí que quería daros un poquito de lo que es mi opinión. Ya os digo, llevo jugando con él unos días. La primera vez que lo puse no me aguantó media jornada de trabajo. Media jornada. Pues oye, que te mueves, que tal, que no sé qué, que no sé cuánto. A las 5 horas no había perfume. Y yo dije, no me lo puedo creer. Luego ya cuando lo he probado más tranquilamente, sin ese desgaste, sí que me ha durado hasta las 7, pero no más. Y 7 ya así, ¿sabes? Pasando la nariz. Así que bueno, en eso... ya sabéis que cuando suben los precios, también suben mis exigencias. Y hablando de precios, pues este señor vale... Bueno, vienen formatos de 50 y de 100, y el de 100 cuesta 220 euros en la web oficial. Es dinero, es a lo que voy siempre, es bastante carete, es un nicho. Es que si hablamos de nicho ya siempre se nos sube la cartera. Así que bueno, eso ya hay que tenerlo en cuenta y a ver qué tal, a ver qué no sé qué. Así que bueno, me alegro de haber podido probarlo porque era un perfume de estos que lees tanto que los llegas como un poco como a mitificar, ¿no? No se ha pasado nunca de estar en busca de un perfume y tal, no lo encuentro, no puedo probarlo. Te lees las chorrocientas reseñas que puedes, empiezas a ver vídeos, empiezas a hacer de todo, mandas mensajes a los marcianos a ver si ellos saben algo y tú crees que eso va a ser como ¡oh, la panacea! Y luego lo hueles y es como... Pues a mí me ha pasado ya con muchos perfumes y creo que cuanto más... Es eso, que cuanto más leo tal, me hago como una idea súper maravillosa y luego, pues eso, luego pues... puñetazo de realidad. Así que bueno, aquí tenéis mi opinión, lo que pienso de la Herba Pura y espero poder ayudaros. Pero ya os digo, creo, pero fervientemente que este perfume en verano puede ser totalmente distinto. Y en climas así un poquito más cálidos, ahí sí que debe de brillar y debe ser la joya de la que muchos hablan. Así que bueno, ya os contaré en verano a ver qué pasa. De momento le voy a dejar guardadito en el armario porque tengo otras bombas de invierno que me gustan bastante más. Así que bueno, locuelas, muchas gracias por estar aquí y nada, que nos vemos muy prontito. ¡Hasta otra! ¡Chao!